Y el Señor ha dispuesto mi corazón para que les pueda traer una enseñanza muy importante con respecto a qué es una verdadera conversión, una conversión genuina, ¿sí? Hoy vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a mirar en qué consiste esa verdadera conversión genuina, teniendo en cuenta un concepto: la evangelización. La evangelización. Y mirando unas estadísticas, mirando un estudio que se hizo con respecto a cómo una iglesia verdaderamente se sustentaba y cuál era el método tan novedoso por el cual una congregación verdaderamente crecía. ¿Cuál era ese método? Por eso indagué y encontré esta estadística, este estudio que hicieron en Estados Unidos con respecto el cómo una iglesia se podía sustentar o cómo la iglesia crecía. Y no estamos hablando de multitudes, sino crecía. Y les voy a leer lo que hizo el estudio y el resultado. Entonces estemos atentos, hermanos. Dice: en Estados Unidos, las iglesias pequeñas que se esfuerzan por compartir el mensaje de Jesucristo por medio del evangelismo personal son las que más crecen y es en donde los nuevos convertidos se mantienen más tiempo. El estudio fue realizado por Lifeway, discúlpenme el inglés, y fue patrocinado por 11 denominaciones en colaboración con el centro Billy Graham. Y el método que hicieron fue el siguiente: la encuesta telefónica se hizo a 1.500 pastores de pequeñas iglesias evangélicas con menos de 250 miembros. Se les preguntó: ¿cuántos nuevos convertidos tuvo la iglesia en los últimos 12 meses? Y si esos conversos permanecieron en la iglesia después de que llegaron a la fe. Hicieron una selección de 1.500 pastores, ¿ya? Y mire, algunos de los resultados o algunas de las estadísticas, ¿cuáles fueron? Estos fueron, mira, el 23% los pastores dijeron que su iglesia realizaba acciones evangelísticas por lo menos cada 6 meses. Había actividad evangelística. El 68% de los pastores ofreció clases a los nuevos asistentes. Había clases, había enseñanza. El 57% de los miembros de la iglesia separa tiempo en su calendario por lo menos una vez a la semana con el propósito de compartir la fe a los no cristianos. El 51% asiste a la capacitación evangelística persona a persona. Mire, este estudio es un estudio serio. Lo tomé de Acontecer Cristiano, de la página web del 25 de agosto del 2007. Lo publicaron en esa fecha. ¿Cómo crece una iglesia? La iglesia crece cuando los miembros de la iglesia, primero, se preparan en qué es la evangelización y segundo, comparten el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese debe ser nuestro deseo y nuestra forma, mis hermanos, de evangelizar. Y mire que un gran hombre de Estados Unidos, una persona dice, no doy nombres, pero mire lo que dice este gran hombre. El director es un director ejecutivo y dice que aunque parezca obvio invitar a no cristianos que vengan a la iglesia a compartir el evangelio con ellos, a acompañarlos, a enseñarles, eso genera crecimiento. Mi hermano, en la labor que tú haces a diario,
en la evangelización, eso da crecimiento. Compártale, mira, compártale. Hay mucha gente de otras denominaciones o de otra, bueno, que dicen ser cristianos, pero en verdad no conocen el evangelio. Da tristeza, pero no conocen el evangelio. Mis hermanos, hoy esta palabra que el Espíritu de Dios me ha permitido prepararles es para que vayamos y miremos en qué consiste la evangelización en el Nuevo Testamento y en Hechos. Hay una persona que el Señor utiliza fuertemente y que nos deja una enseñanza: Felipe. Felipe es nombrado en la iglesia, y este hombre evangelizó persona a persona. Es que a veces los grandes eventos donde invitan artistas, donde invitan un poco o una serie de actividades que no está el evangelio, sino son atraídos por artistas, son atraídos por temas del mundo, llamémoslo, porque es así. Mis hermanos, vamos a mirar lo que nos dice la palabra. Vayamos a Hechos y vamos a mirar Hechos 8. Y vamos a mirar lo que Felipe hizo al evangelizar persona a persona. Él evangelizó a dos personas: a Simón el mago y al etíope, ¿cierto? Miremos el resultado de la evangelización persona a persona, lo que él hizo y lo que él generó: una conversión genuina, y él sacó a la luz una conversión no genuina, pero lo hizo porque hizo la evangelización persona a persona. Entonces vamos a estar leyendo Hechos 8, vamos a leerlo primero del 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Está haciendo referencia a Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Inicialmente, Simón el mago tenía un gran poder, como lo muestra la palabra, ¿cierto? Y el hombre creyó, ¿cierto? Pero miremos qué dice más abajo en el versículo 18 al 24. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Les pregunto, ¿Simón creyó? ¿Cierto? Sí. Simón creyó. Pero vamos a mirar las características. La palabra lo que nos muestra es de una genuina conversión, pero al final vemos que él no creyó.
El versículo 9 nos dice algún grande. Él interpuso esa condición de algún grande, lo interpuso al escuchar el evangelio. Él era un mago y de esa condición de mago ganaba dinero, porque más adelante vio que los apóstoles, ¿qué hacían? Ponían manos y ¿qué ocurría? Llegaba el Espíritu Santo y habían milagros y había poder, pero él vio que eso podía sacar provecho, podía sacar dinero, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Tremendo, porque desafortunadamente para venir al Señor tú no puedes traer tu cargo, tú no puedes traer tu profesión, tú no puedes traer tu conocimiento para ver qué puedes sacarle provecho. No es lógico, ¿cierto? Otra característica es que él se bautizó, versículo 13, ¿cierto? Qué grande es la palabra, qué preciosa es la palabra, mis hermanos, porque él se bautizó. Pero mire, desafortunadamente muchos que se hacen llamar cristianos o creyentes por el hecho de venirse a bautizar y decir una oración, muchas personas están engañadas y creen que por haber hecho un bautismo en agua y haber pasado aquí al frente y haber dicho una oración, piensan que son salvos, piensan que son, y no lo son. El Simón el Mago creyó y fue bautizado, pero dio evidencias de que había creído. No. Qué tristeza. Pero hay muchas personas en la iglesia que dicen ser salvos, se bautizaron, hicieron una oración, pero no lo son. Vinieron por lo suyo, como el mago, ¿cierto? Mire, uno que verdad creyó se bautiza y da frutos dignos de arrepentimiento. Mejor dicho, al bautizarse se sumerge realmente en una nueva vida, porque eso es un símbolo, cuando tú vienes, entras al agua y sales del agua, estás diciendo, yo me sumerjo a una nueva vida y quiero salir renovado. Cuando haces eso es un símbolo, es algo símbolo, pero lo que debes es mostrarlo si verdaderamente es. Pero mira que Simón no. Entonces, una de las características o evidencias es que una persona así se bautice, no significa, y diga he creído, no significa que sea creyente, no es. Mis hermanos, mire, una de las características de un hombre que no ha creído es codicioso. ¿Qué pasó en el versículo 18? Miremos. Ofreció dinero, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Mire, nosotros no podemos venir al Señor y creer a los que el Señor a quien nos ha llamado a servirle. No podemos pensar que esto sea un tema de hacerse rico, de hacerse poderoso, de poder obtener dinero de las personas para no hacerse rico. Simón el Mago dijo, yo aquí puedo hacerme plática, hablamos, pues consigámonos una bodega a ver cómo hacemos eso, como que está bueno. Mire que Simón el Mago, el hombre, la palabra es preciosa, ¿cierto? Por favor, hermanos, que todas nuestras acciones, nuestras decisiones no estén enfocado en por qué estamos acá, el por qué estamos acá. ¿Será que hay codicia en nuestro corazón? Revisémonos. Porque codicia no simplemente es cuando es algo de monetario, pero ¿cuál es la motivación que tú te congregas? ¿Cuál es la motivación por la cual tú quieres estar acá? Porque también codicioso es una persona que se quiere congregar a ver si el Señor me hace el milagrito, me cambia al que tengo por esposo, me cambia mi trabajo, me cambia, a veces traemos tantas cosas aquí en nuestra mente que eso es lo que no nos hace crecer como hijos del Señor. No, y tenemos necesidades, claro que sí, pero ese no debe ser el fundamento por el cual tú vienes acá. El fundamento es porque tú
quieres conocer al Señor y quieres hacerlo a la manera de la palabra. Otra característica de una persona que no es conversa es que no tiene un corazón recto. Versículo 21, ¿cierto? Simón no tenía un corazón recto delante de Dios. Mis hermanos, ¿quién conoce el corazón de Dios? Perdón, ¿quién conoce el corazón de los hombres? Dios. Simón el mago no tenía un corazón recto. Y mira lo que dice la Torá, otra traducción bíblica. Dice en el versículo 21, tú no tienes suerte alguna en este asunto, porque los ojos de Elohim ve tu lev y ve que tu lev está torcido. Dicho, lev es corazón. El Señor mira el corazón de uno que dice que creyó. Mira, todas las acciones que tú hagas dentro de la congregación y has venido, Él mira la motivación de tu corazón. Acuérdense que el Señor, hay dos aspectos que miran el ser humano cuando dice que es converso. Hay dos aspectos. Vayan a Romanos 9. Romanos 9, el versículo, perdón, Romanos 10, versículo 9 al 10 nos dice lo que nos dice en su preciosa palabra. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos aspectos de un verdadero creyente es que lo confiesa con la boca y lo ha creído de corazón. Dos aspectos. Señores, cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, y cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Acuérdense, nuestro corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Señor, no podemos pretender decir creer, pero en nuestro corazón no está ese verdadero creer. Y otra característica de uno que dice ser creyente, pero que no lo es que es prisionero de su pecado. Versículo 23 lo dice, ¿cierto? ¿Qué dijo Simón el mago? Porque en hiel de amargura, perdón, lo que dijo Pedro a Simón el mago, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Desafortunadamente, aquella persona que dice que es creyente y no lo es, sus frutos lo evidencian, todavía está en pecado, todavía sigue sometido a ese pensamiento, a esa decisión que tiene que tomar, a ese pecado, y no da ese paso de abandonar ese pecado, sigue atrapado en ese pecado, y la persona a veces lo sabe que está en pecado y no lo abandona. Eso es una falsa conversión. O a veces todo el mundo sabe que está en pecado y él no sabe, porque no ha tenido un contacto con la palabra, porque no ha tenido un hermano que lo exhorte, porque no ha tenido un pastor que lo exhorte. Entonces no hay una verdadera conversión, porque todavía está prisionero de su pecado. Sabe que está en fornicación, sabe que ha adulterado, sabe que hay codicia en su corazón, sabe que no ha desarrollado los roles que tiene que desarrollar, sabe, pero no lo hace. Tenemos que meditar en la palabra y tenemos que entenderlo, mis hermanos. ¿Será que la oración cuando Pedro le dijo a
a Simón, mira, estás orando mal. ¿Cómo fue la oración de Simón el mago? Leámosla. ¿Qué fue la petición? Dijo el versículo 24, Simón, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Será que fue una oración correcta? ¿Cierto que no? Mire, cuando alguien te exhorte por tu pecado o por lo mal que estás haciendo, lo primero que tenemos es que orar para que el Señor nos dé la convicción de ese pecado que hay en nosotros, que hay en mí, para que no seamos prisión de ese pecado. Simón no lo dijo. Simón quería era su plática, dijo que no me pase esto, que no se me vaya a ir la plática, que no se me vaya a perder, que el Señor no permita que esa plática se me vaya. Eso es lo que está diciendo Simón. Simón, una verdadera conversión es que esa persona admite su pecado, lo confiesa delante del Señor y se aparta. Él no lo hizo. Simón el mago no lo hizo. Él siguió en lo mismo. Digo, que no me acontezca, no me acontezca esto. Siguió orando por lo de él. Señores, que no nos pase como Simón el mago. ¿Cómo es nuestra oración, señores? A ver, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo es su oración? Señor, que no me acontezca esto. Señor, pasa esto, pero Señor, que no me acontezca esto. Nuestra oración debe estar enfocada, que el Señor nos dé convicción del pecado, lo que estamos haciendo mal. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, saben qué hace falta en su casa. Y no lo digo por el tema material, sino qué hay en tu corazón que necesitas confesar ese pecado y decirle, Señor, ayúdame. Y no dedicarse a arrullar el pecado, como hizo Simón el mago, porque Simón el mago lo arrulló. Digo, que no me acontezca esto, que no me acontezca. Y él lo arrulló. Si tu oración está centrada solamente en tu necesidad, en lo que tú quieres, no es una oración franca con el Señor. No es la oración correcta. Vuelvo y digo, la palabra nos enseña, tenemos necesidades, claro que sí. Pero si el centro de tu oración se vuelve tu necesidad, no estás orando correctamente. Hermanos, el día martes hay oración de intercesión. Los invito. Aquí oramos por las personas, por los demás, por las necesidades de los demás. El centro no es mi necesidad, sino la necesidad. Y la primera necesidad que el pueblo, nuestra nación necesita es arrepentimiento, que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. De ahí el resto es añadidura. El resto es añadidura. La Escritura lo dice en Mateo. El resto es añadidura, que la casa, que el carro, que las finanzas, que lo material. Eso es añadidura, señores. Entonces, mis hermanos, estas son las características de uno que no ha creído. Ahora vamos a ver de uno que sí creyó. Mis hermanos, los invito a que vayamos a Hechos 8, más adelantico ahí, y vamos a leer del 26, desde el 26 al 31. Mire lo que dice su preciosa palabra, lo que hizo un hombre que evangelizó persona a persona. Dice su palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro
y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y más adelante en el versículo 34 dice, después de que Felipe supo qué pasaje estaba leyendo, dijo, mire lo que nos dice la escritura. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, responde el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso el camino. Vamos a ver las características del eunuco que sí creyó. Veámoslos rápidamente, mis hermanos. ¿Quién era el eunuco? Un funcionario, uno que estaba sobre los tesoros de una reina. Era un hombre de mucho conocimiento y de mucho poder. No era cualquiera, era como decir hoy en día, tú le vas a predicar al ministro de Hacienda, algo así, porque él era un hombre de mucha importancia en Etiopía. Era una persona que ostentaba un cargo. Pero este hombre fue humilde, ¿cierto? Fue un hombre que no colocó su profesión, no colocó su cargo, no colocó su conocimiento para provecho, sino simplemente dejó que el Señor lo ministrara, dejó a un lado su conocimiento y dejó que la palabra lo llevara. Mira, hoy en día hay iglesias que son solo para ejecutivos, solo para empresarios. Hay iglesias que no permiten que las personas de tal sector de la ciudad de Bogotá no vengan, porque no es. Pero mire que el Señor para todos es el evangelio, no hace excepción de personas el Señor. Y el eunuco fue humilde, recibió la palabra, recibió el etíope recibió lo que Felipe le tenía que decir con respecto a la palabra. Entonces no prevaleció su cargo, como les digo. Y hay muchas falsas conversiones que cuando escuchan la predicación o la enseñanza bíblica piensan: eso no me parece que sea así. Colocan lo que traían de su anterior religión o de su anterior creencia o de su profesión. Piensan: no, eso no debe ser así, no, esa oración no debería ser así. Prevalece primero su conocimiento, prevalece primero su estudio, su preparación. Señores, no puede prevalecer nuestro conocimiento antes del evangelio. Otra característica que la palabra del Señor nos muestra de una verdadera conversión es que trae una vida de oración. Versículo 27, ¿qué nos dice? ¿Qué hacía? Venía a Jerusalén a adorar al Señor. Etiopía, Jerusalén, son muchos kilómetros, son varios kilómetros, eso no es cerquita. Para adorar al Señor requiere de nosotros un gran esfuerzo. La adoración no es que nos paramos acá a cantar, a pegar, a aplaudir, a saltar, mire, eso simplemente es una expresión
de reverencia al Señor, pero eso no significa adoración. Una vida en adoración requiere de esfuerzo. Nosotros venimos acá y cantamos como un acto de nuestros sentimientos al Señor, pero no significa que eso sea una pura adoración, no es eso. La adoración, señores, requiere una vida de esfuerzo, o dígame si no es así. Tenemos que dejar muchas cosas, y eso es una vida de adoración, no un acto simplemente. El etíope lo hizo. ¿Ustedes saben qué es desplazar de Etiopía a Jerusalén para adorar al Señor? Se requiere de mucho amor al Señor. La palabra nos enseña que la adoración es de esfuerzo, señores, de esfuerzo, de bastante esfuerzo, mis hermanos. Es una vida de adoración en la palabra, una vida de adoración en la oración, una vida de oración en intercesión, en congregarnos. Otra característica de una verdadera conversión es que es la búsqueda constante de nuestro Señor Jesucristo mediante la palabra, o sea, la Biblia. ¿Qué dice el versículo 28? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Una persona que dice que es un verdadero creyente escudriña las Escrituras. ¿No te has dado cuenta que pues una de las cosas que a mí más me impactaba en mi anterior religión o en mi anterior tradición religiosa era cuando el sacerdote abría la Biblia y besaba la Biblia? Eso me impactó a mí cuando yo era de la anterior tradición. Eso me impactó a mí mucho. Él decía, esto es palabra de Dios, y siempre eso quedó en mi mente y en mi corazón. Si esto es palabra de Dios, y me quedó retumbando en mi corazón. Un verdadero creyente, desde hace años el Señor lo ha venido buscando. Cuando tú empiezas y te inquieta mucho la palabra de Dios, la palabra de Dios te inquieta, ahí hay una verdadera conversión, ahí el Señor te está buscando, porque es ahí donde verdaderamente vamos a conocer al Señor. No hay más, hermanos, no hay más espectáculos, no hay actividades, no hay, solamente es la palabra. El Señor te busca por medio de la palabra, pero sanamente, la sana doctrina. Y la sana doctrina es la fuente que verdaderamente el cual nosotros llegamos al Señor. Porque hay personas que no entienden la palabra y llevan muchos años yendo a una iglesia. Mire, les voy a hacer una gráfica o una forma sencilla de poder entender lo que les quiero transmitir. La Biblia, la palabra del Señor, es un gran rompecabezas. Para armar el rompecabezas, ¿cómo lo tenemos que empezar a armar? Por las esquinas, ¿cierto? Entonces las esquinas vamos a empezar a armar. Y entonces buscamos la ficha de la santidad, la ficha de pecado, la ficha de obediencia, la ficha de morir, de justificación, de redención, y empezamos a armarlo. Esas son nuestras primeras fichas claves. Y cuando nos metemos a armar este gran rompecabezas, llega el tiempo en que lo podemos entender. Lo entendemos porque eso es la Biblia. La Biblia es un gran rompecabezas. Entonces, cuando tú abres la Biblia y hay pasajes que no entiendes, es porque no has empezado a armarla, no has empezado a armar bien el rompecabezas. Porque en otros lugares te empiezan a hablar de las siguientes fichas: sanidad, milagros, prosperidad, no sé, enseñan tantas cosas raras. La verdad es que por ahí en estos días también me di látigo y me puse a mirar un poco de cosas. Uy, es una vaina absurda, hermano.
que oran y pasan acá y que venga oramos y ponen las tarjetas de crédito, las débito y empiezan a orar y pues mandan una persona que vaya al cajero, que eso ya le apareció plata y el man regresa, la persona regresa y dice, sí, me apareció plata en el cajero. Eso enseñan por allá. Es una cosa absurda. Y entonces es por eso cuando la persona, después de tantos años, ha armado este precioso libro y se da cuenta, no entiendo lo que dice el Señor, y le pasan cosas, eventos, se le muere un familiar, no hay finanzas, se le va el esposo, la esposa, se le van los hijos, se le pierden, y empiezan a decirle, Señor, ¿y pero por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque no has empezado a armar bien este rompecabezas, te dieron malas fichas. Es por eso que hay mucha gente que se va de una iglesia y se va renegando, porque los mismos líderes le enseñan cosas que no son. Eso es la palabra de Dios, un gran rompecabezas al cual el Señor te llama, y ese es el verdadero creyente, que tú vayas a las Escrituras. Por eso es que aquí le insistimos a todas las personas, sin ninguna excepción de edad. Llámense los niños de los primeros 4 o 5, los niños de 4 años ya están estudiando, ya están aprendiendo la palabra, porque es eso lo que los va a guardar. Y las personitas mayores también se les enseña palabra, no hay excepción, no puede haber excepción de la palabra para aprender la palabra. Por eso es que se les insiste tanto, vengan al estudio. Lo que hicimos hoy a las 9 de la mañana, estudio bíblico, adoración, y yo les estoy dando palabra. Aunque se les trate de empillamar los ojos, no dejen de escuchar la palabra. No dejen que el sueño que los quiera poseer, no dejen. Escuchen la palabra, hay algo para ustedes. No hay algo para ustedes de todo lo que yo les quiera decir, por favor. Un verdadero creyente, una verdadera conversión, va a eso, a buscar la palabra. Un verdadero creyente se deja enseñar. Versículo del 31 al 34, vemos que dice la palabra, y él dijo, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Un verdadero creyente siempre quiere aprender la Biblia, la palabra, siempre. La verdad, yo le doy gracias al Señor, porque el Señor a mí me liberó de tanto concepto, de tanta vivencia que uno trae de su juventud, que uno trae. Yo le doy gracias al Señor, la verdad, yo bendigo este lugar, bendigo a mis pastores que los usó el Señor para que yo aprendiera su palabra. Es lo único, señores. El Señor me ha sacado a mí de unas cosas que uno traía, primero de su pecado, hermano. Es una maldición ahí, es una cosa que lo oprime. Y hoy en día, a pesar de las circunstancias, yo voy a la palabra y descanso. El Señor me sigue pasando por pruebas y nos va a pasar por pruebas, pero yo voy a la palabra y como que tomo aire y sigo. Busco orientación para mi esposa, la palabra. Busco orientación para mis hijos, la palabra. Lo que yo les quiero transmitir hoy es palabra, que nos madura, que nos fortalece. El verdadero creyente siempre va a querer que le enseñen. Y yo le pregunto a mi pastor, él sabe también. Yo le pregunto inclusive a mis hermanos, quiero aprender. Y si no, pues voy a la palabra personalmente. Entonces, un verdadero creyente es humilde y se deja enseñar. Entonces, mis hermanos, cuando los inviten a su estudio bíblico, no lo hagan a un lado, por favor. No lo dejen como algo opcional. Siempre debemos estar estudiando la palabra. Un verdadero creyente, una de las características que recibe el evangelio. Dentro del estudio de la palabra, él recibe el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Mire que el etíope lo recibió. Versículo 35, ¿cierto? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Un verdadero creyente no viene acá para que le hagan su milagrito, bueno, sus cosas ¿no? raras. El verdadero creyente viene a recibir el evangelio. Mire que el eunuco lo recibió.
Aquí dice que Felipe le explicó el evangelio. Mire que él venía de Jerusalén. Presumimos que en Jerusalén, cuando estuvo allá, ya le habían hablado del Mesías, porque le estaba leyendo Isaías, ¿cierto? El pasaje, y si tú lees el pasaje que está ahí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él le llamó la atención. ¿Cómo así? Y el Señor puso a Felipe para que le explicara. Y una de las iglesias más antiguas cristianas está en Etiopía. ¿Será que el Señor no utilizó este gran hombre para que llevara el evangelio a Etiopía? Claro, no lo dice la palabra, pero si está aquí es porque el Señor nos quiere mostrar que Él quiere que llevemos el evangelio donde tú estás. Ahora, mis hermanos, la pregunta es: ¿esta semana evangelizaste? ¿A alguien le predicaste la palabra? ¿A alguien le dijiste, mire, Jesucristo murió por tus pecados? Tenemos que hacerlo. Ese es nuestro deber, independientemente si va a venir acá o no sé, el Señor de pronto lo tiene destinado para otro lugar, pero nuestra obligación, mis hermanos, es eso. Es eso. Tenemos que recibir y dar el evangelio a mis hermanos, a las otras personas. Recibió el evangelio y un verdadero creyente cree en ese evangelio. Lo creyó. Acuérdense que Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando él se quería bautizar, le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Damos el evangelio y la persona es el que cree. Tú no te preocupes por tratar de hacer miles de cosas para ver si la persona cree. Es que a veces creemos que tenemos que hacer almuerzos, asados, tenemos que hacer grandes eventos para que la gente crea. No, simplemente pon tú el evangelio. Y en eso consiste, mis hermanos, en que la persona, si esa persona está predestinada y ha sido llamada, la persona, cuando tú le predicas, esa persona queda impactada de una vez y la persona quiere seguir buscando. Y otra característica de un hombre que ha creído o de un creyente es que hay gozo en el evangelio. Versículo 39. Después de que Felipe el evangelista le predicó, él se fue gozoso. Cuando dice el versículo 39, cuando subieron del agua, mejor dicho, después de que fue bautizado, una persona que se bautiza debe dar evidencia, ¿cierto? Dice su palabra: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Tremendo. La pregunta: ¿tenemos gozo? Un cristiano amargado, un creyente, como se dice popularmente, llevado. No, pues tenemos pruebas, sí. Hay pruebas, claro que sí, señores. Pero ¿es evidente tu gozo? ¿O todavía vives en amargura de lo que no tienes, de lo que te pasó? Nuestro máximo gozo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro máximo gozo. Tú no puedes andar amargado. Si estás acá y conoces la palabra, no puede haber amargura en tu corazón. No puedes, porque nuestro máximo gozo es nuestro Señor Jesucristo. Que el día en que tú partas, el día que tú dejes esta tierra, lo vas a ver. ¿Ese no será tu máximo gozo? Ese es tu gozo. ¿Que estás enfermo? Tu gozo es el Señor. Que no hay finanzas, el gozo es el Señor. Que estás solito, solita, el gozo es el Señor. Que tus hijos, sí, el gozo es el Señor. Eso lo hace a uno ir más allá. Pero si el gozo tuyo son otras cosas, pues mi hermano, a la verdad, medita, mis hermanos. Hay que meditar en eso. Un cristiano, un creyente amargado, un creyente
que anda como en otro tono, no es. Y damos gracias a eso, porque su palabra nos lo enseña. Entonces, mis hermanos, les inicié hablando de la evangelización en esta enseñanza. Mis hermanos, mire que Felipe lo hizo. Felipe, la palabra nos trae dos personajes, a Simón el mago y al etíope. Felipe lo hizo persona a persona. Las verdaderas conversiones son cuando nosotros, los que hemos creído, le predicamos a una persona. Oren para que el Señor en estos tiempos les coloque a alguien que tú ya hayas venido hablándole hace tiempos, o que de pronto te encuentres, háblale del Señor. No te preocupes si lo vas a traer o no lo vas a traer. No te preocupes por eso. El Señor es bueno y es fiel. Y si hoy te permitió que vinieses acá, y si te permitió que esa persona que tú trajiste hoy se vaya a quedar acá, pues bienvenido. No sé si el Señor, esa persona que hoy trajiste, se vaya a congregar en otra iglesia. Oramos que se congregue en otra iglesia también y que escuche el evangelio y que se arrepienta. Pero nuestra labor es alcanzar a las personas. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Nos vamos a poner en pie.